Buenas noches. Hoy tenemos un capítulo dedicado a uno de los grandes maestros del siglo XX. ¿Sabéis a quién nos referimos? Si habéis leído el título, obviamente sabréis que estamos hablando de Alfred Hitchcock. El maestro del suspense. Ese mismo. Bueno, ¿qué empezamos? ¿El qué? Capítulo. El capítulo. Capítulo de Hitchcock. ¿Lo ves? ¿Y qué? Yo también soy un maestro del suspense. Por lo que eres es un coñazo. Venga, vamos a empezar. Bueno, hoy en Todo sobre Cine, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Londres. Antes de ser director de cine, Hitchcock, o Hitch, como le gustaba que le llamasen, le dijo a sus padres que quería ser ingeniero. De hecho, uno de sus primeros trabajos fue en la compañía Hellings Works, donde se encargaba de calcular el tamaño y el voltaje de los cables. Más tarde, debido a su habilidad con el dibujo, consiguió que le trasladasen al departamento de publicidad de Heinrich. Ahora, en vez de cables, ilustraba anuncios publicitarios de cables. Pero en 1919 llega por fin su primera aproximación a la industria del cine, dibujando rótulos de cine mudo. Para 1922, Hitchcock había participado en 11 películas. Ese mismo año, dirige su primera película, Number 13, más conocida como Mrs. Peabody. Antes de seguir, deciros a todos los curiosos que no os molestéis en buscar esta película, porque en realidad nunca existió. A ver, existir sí que existió, pero por muy poco tiempo. Se cree que la propia productora quiso deshacerse de ella porque no se conserva ni una sola copia. Además, aunque se conservase alguna copia perdida, tampoco serviría de mucho, pues la película nunca se terminó. Después de Number 13, Hitchcock se centró en su faceta de guionista y en 1929 vuelve a dirigir. Hace The Mountain Eagle, pero adivina qué pasó. ¿Qué? Pues que, obviamente, esta película también se perdió. Pues vaya suerte. Bueno, por lo menos esta sí que la terminó y consiguió estrenarla, aunque fue un fracaso. Entonces, ¿qué pasó? El tiempo. En los principios del cine, las películas contenían nitrato y no se conservaban muy bien. Además, eran inflamables, por lo que llevar un rollo de película en los años 30 era como llevar una bomba. Bueno, menos mal que por lo menos Hitchcock siguió dirigiendo. Pues sí, en 1927 estrena la que ya sí es su primera película, The Lodger, conocida en España como El enemigo de las rubias. Espera, pero ¿me explicas cómo se pasa de The Lodger, que significa el inquilino, a el enemigo de las rubias? Pues ya sabes, Spain is different. Lo curioso es que en este film, Hitchcock empieza a hacer sus famosos cameos. De toda la vida se ha dicho que detrás de cada hombre hay una gran mujer, y el caso de Hitchcock no fue una excepción. En 1926, Alfred se casa con Alma Reville, a quien conoció mientras ambos trabajaban para Paramount. Esta mujer fue muy influyente en su carrera y es que se podía decir que además de su mujer era la mente detrás de muchas de sus películas. Alma se convirtió en su mano derecha, colaborando con él en la escritura de guiones, editando, haciendo doblaje de voces y comprobando la continuidad de la historia y los decorados. Sin ella, su cine probablemente no hubiera sido el mismo. El 22 de agosto de 1937, el productor americano David Selznick se entrevistó con Hitchcock, con la esperanza de traerla a Hollywood. Tras esto, la familia Hitchcock se muda a Nueva York y Selznick le da su primer encargo, Rebecca. Sin embargo, no fue un camino de rosas, ya que Selznick y Hitchcock tenían visiones completamente opuestas. La película fue un éxito, llegando a conseguir la friolera de 13 nominaciones a los Oscar, de los cuales ninguno fue para el pobre Hitch. De hecho, nunca ganó un Oscar. Me he equivocado. En 1954, tras estrenar Crimen Perfecto, Hitch firma un contrato con la Paramount, en el que se ofrece un control creativo absoluto, dando lugar a su etapa más prolífera. Y es que en los años 50 Hitchcock realiza las que probablemente son sus películas más populares, como El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones, La ventana indiscreta o Vértigo. Pero a diferencia de otros cineastas, Hitchcock maneja su imagen de tal forma que se vuelve un rostro tremendamente popular entre las masas. Aparece en cuentos, revistas, libros y hasta creó su propio programa de televisión, Alfred Hitchcock Presenta, que se emitió durante una década. A principios de los 60, Hitch se embarca en un proyecto diferente, una película en la cual nadie tuvo fe y que sin embargo terminó convirtiéndose en todo un hito del cine. Obviamente hablamos de Psicosis, una película que os contaremos con más detalle más adelante, que se convirtió en una gran representante del género de terror en el cine. Después se estrena Los pájaros, en la que también se estrena como actriz una joven y deslumbrante Tippi Hedren, a la que también contrató para su próximo proyecto, Marnie la ladrona. No obstante, después de Marnie, la carrera de Hitch inicia un declive.
Estrenó varios títulos que obtuvieron poca relevancia, como Cortina rasgada o Frenesí. Tras ser nombrado caballero por la reina Isabel II de Inglaterra en 1979, Alfred Hitchcock falleció el 28 de abril de 1989 a los 80 años. Su última película fue La trama, de 1976. Bueno, creo que hayamos hecho un buen repaso de toda su carrera. ¿Te parece si les contamos la enorme influencia de Hitchcock en el cine? Venga, va. Bueno, para empezar, debemos entender que Hitchcock tenía una visión del cine en la que para él era más importante el lenguaje físico que el verbal. Es decir, creía que la imagen era más potente que el diálogo. Por eso, también solía dotar a sus planos de gran significado emocional. Por ejemplo, usaba desde un plano holandés para incrementar la sensación de tensión hasta primerísimos planos para crear empatía. Bueno, obviamente no podría faltar el efecto vértigo, y es que se llama así porque fue creado para simular el miedo a las alturas del protagonista de Vértigo. Este efecto se consigue desplazando la cámara hacia atrás mientras se hace zoom, lo que crea esta distorsión tan característica. Desde Hitchcock ha sido utilizado por otros cientos de directores. Copiones. Si pensamos en los grandes autores del Hollywood clásico, John Ford, Howard Hawks, vemos que en ellos hay un pozo fundamental de discurso a través del diálogo. En el caso de Hitchcock encontramos un paradigma absolutamente diferente. En realidad, el verbo, lo dialéctico en Hitchcock es secundario, lo importante es la imagen, lo que importante es la construcción del lenguaje audiovisual y lo importante es el montaje. Hay dos cuestiones. Hitchcock no era estadounidense ni realmente tenía ninguna voluntad de serlo. Sir Alfred Hitchcock es un cineasta británico emigrado a Estados Unidos y trabaja en lo que le interesa, que no es una idiosincrasia norteamericana, una identidad de este país tan grande y complejo, sino la psique humana universal. Y para ello, la palabra es algo sin duda secundario. Él prefiere los gestos, las miradas, las dudas, las quiebras emocionales, el miedo, la sugestión. Y eso él lo construye de una forma muy interesante a partir de un cine muy basado en la imagen, como si fuera la vieja usanza un cineasta de cine mudo. Y digo que es interesante porque digamos que es un cineasta que se comporta como un cineasta de cine mudo a posteriori, ya digamos en el puro clasicismo, ¿no? Por ejemplo, ya mucho en los años 50. Es un cineasta que comprende como nadie el uso del movimiento interno, el gesto, el montaje, además un montaje muy acelerado, muy expresivo. Es un cine absolutamente en imágenes que apela a la sugestión. Y ahí quiero ir a algo que es clave, y es la universalidad de Alfred Hitchcock. Porque Alfred Hitchcock es alguien adorado por cineastas de todo el mundo y sobre todo a una edad muy tierna. Porque espectadores de 13, 14 años en su momento nos vimos absolutamente embaucados por el cine de Hitchcock, porque era un cine que manejaba absolutamente el lenguaje audiovisual en base a esa cuestión de la imagen y del sonido en su más pura esencia, sin tener que depender de lo dialéctico. Y esa me parece que es una de las bases fundamentales de por qué el icono del gran maestro del suspense y más allá se estableció de esa manera tan rotunda. No olvidemos que también se le llamaba el maestro del engaño, y es que literalmente engañaba. En su película La soga hace creer al espectador que todo es un plano secuencia, aunque todos sabemos que debido a las limitaciones técnicas esto era imposible. Pero es que el tío no solo engañaba con la cámara. ¿Qué va? Hitchcock posiblemente fue el director a quien más se asocia con la técnica del MacGuffin. El MacGuffin es el engaño, es dar gato por liebre al espectador, es confundirle a propósito. Esto lo explicaba muy bien Hitchcock en el libro de entrevistas con Truffaut, ¿no? El mítico libro del cine según Alfred Hitchcock. La historia es la siguiente. Dos tipos van en un tren y uno le pregunta al otro, ¿qué es esa maleta? ¿Qué tiene en esa maleta tan grande que tiene encima? Y le dice, no, lo que hay dentro es un MacGuffin. Y dice el otro, ¿qué es un MacGuffin? Dice, el MacGuffin es un arma para cazar leones en Escocia. Y le dice el otro, pero es que en Escocia no hay leones. Y contesta el otro, entonces no es un MacGuffin. Se trata de un juego de artificio, una estrategia muy útil que Hitchcock desde luego llevó a la máxima expresión, de hacer creer al espectador que la trama va a ir por un lado, cuando en realidad es una pista falsa y lo interesante va a ir por otra línea. Encontramos, por ejemplo, un MacGuffin histórico, es desde luego el del inicio de Psicosis. Hitchcock, digamos que deposita un porcentaje importante del metraje en algo que es irrelevante. Y sobre todo, una cuestión clave del MacGuffin es que el MacGuffin puede ser totalmente intercambiable por otra trama. Una película puede existir sin un MacGuffin, pero una película sin un MacGuffin seguramente sería mucho más previsible, un raíl
que no se mueve, que no se resquebraja para el espectador, y convertirá desde luego la película en una experiencia menos apasionante, mucho más lineal, mucho más previsible, aburrida. El MacGuffin ha sido utilizado hasta la saciedad después, creo que con unos resultados bastante lamentables, ¿no? Y muy pobres. Y de hecho hay algo que me parece bastante grave, es que en muchas manuales de guión, es decir, que la cuestión del manual de guión me parece una contradicción en sí misma. El guión es una obra literaria, no se puede enseñar a escribir con un manual. Hay que aprender a escribir leyendo, y en este caso viendo. Pero es interesante leer manuales de guión en los que hablan del MacGuffin, cómo hacer un MacGuffin. Eso me parece, la verdad, un engaño para el creador, no ya para el espectador, en este caso para el creador. Esto tiene una utilidad clave, y es romper con lo que puede ser previsible. Al fin y al cabo, el MacGuffin a lo que conduce es a sugestionar la mente del espectador. Toda película de suspense tiene que, de alguna manera, jugar también con el espectador, a engañarle, a llevarle por estos, como os digo, callejones sin salida, para luego sorprenderle con la trama clave. Otra de sus grandes características fue la de dar un papel al público en sus películas, y es que para Hitch los espectadores eran lo que se conoce como voyeurs, testigos que presencian una serie de eventos desenvolverse ante ellos. Por eso, en su cine él nos involucra de tal manera que sentimos que formamos parte de lo que sucede en la trama. Como en La ventana indiscreta. Por ejemplo. Bueno, sobre la técnica del voyerismo de Hitchcock, yo diría que más que una técnica, lo que hay es un interés latente por el voyerismo a lo largo de toda su carrera. Sí que es cierto que hay ciertos recursos que utiliza en muchas de sus películas que incitan o que llaman o que evocan al voyerismo, como por ejemplo el uso de los planos subjetivos y el uso de algunos recursos, como por ejemplo el viñeteado de los cuadros, en casos en los que, por ejemplo, los personajes están mirando a través de prismáticos o de objetivos, que sí que hacen pensar en esa idea de una persona que está observando sin ser vista y que está observando también para, bueno, obtener cierto placer, llámese sexual o no. Que bueno, de paso decir también que todo el tema de los simbolismos y los dobles sentidos sexuales pues también están como muy presentes en la filmografía de Hitchcock. Entonces, bueno, creo que también es una pulsión la del voyerismo que se puede aplicar a muchas películas del cine, en el sentido de que lo que se prima o lo que se pone delante, en este caso, es del acto de mirar y el acto de vigilar. Entonces, pues más que una técnica, yo diría que es como una especie de interés fundamental y de tema de base de las películas de Hitchcock. Hitchcock fue un hombre que se hizo famoso por aterrorizar a medio mundo con sus películas, pero ¿sabíais cuál es su mayor miedo? Ah, pero tenía miedo. Pues claro, la gente que más asusta luego es la más miedica. Tiene sentido. Pero bueno, ¿a qué le tenía miedo él? A la policía. Cuando era pequeño, su padre le envió a la comisaría después de haber hecho alguna trastada, con una nota que pedía que lo encerrasen en una celda durante 5 minutos. Hitch, claro, no tenía ni idea de esto y se cagó de miedo el tiempo que estuvo allí. Pobrecillo, qué fuerte. Por eso, en muchas de sus películas es recurrente el tema del falso culpable. Otro tema que a Hitchcock le dio varios quebraderos de cabeza fueron sus actores. Bueno, y que lo diga, si es que llegó hasta el punto de decir que para él los actores eran como ganado. Y también que Walt Disney tenía los mejores repartos, porque si no le gustaba un actor solamente tenía que romper el dibujo. Él creía que todo lo que necesitaba saber un actor sobre un personaje estaba en el guión, y no le gustaba que le molestasen preguntándole sobre esos temas. De hecho, Ingrid Bergman contó que cuando fue a pedirle ayuda en un momento de crisis en el que no sabía cómo interpretar una escena, él simplemente la respondió diciendo: Fíngelo, Ingrid, tú solo fíngelo. Hablando de Ingrid Bergman, algo que sí le encantaba eran sus actrices, concretamente las rubias. Habréis oído hablar de chicas Bond o de chicas Almodóvar, pero también existen las rubias de Hitchcock. Y es que él siempre tuvo una obsesión un tanto peculiar entre las rubias. Entre otras cosas, llegó a establecer que eran las mejores víctimas. Algunas de sus rubias más famosas fueron actrices como Doris Day, Kim Novak, Eva Marie Saint, Julie Andrews o su gran favorita, Grace Kelly. Ella y Hitch fueron tan amigos que después de haber pasado a ser princesa de Mónaco, intentaron organizar juntos su regreso al cine en el papel principal de Marlene la ladrona, pero finalmente esto no fue posible para Grace y el papel terminó siendo para Tippi Hedren. Bueno, y si le contamos ya lo de Psicosis... Ay, sí, venga, va. Porque igual os lleváis alguna que otra sorpresa. Sí. Psicosis, la que quizás sea la película más famosa de Alfred Hitchcock, se basa en la novela homónima del escritor Robert Bloch. Él la escribió inspirándose en el asesino norteamericano Ed Gein, que también ha inspirado a más asesinos del cine de terror como Buffalo Bill en El silencio de los corderos o Leatherface en La matanza de Texas.
En un principio, la trama violenta y macabra de Psicosis hizo que los estudios se echasen atrás para financiarla, así que para abaratar costes, Hitchcock se vio obligado a rodarla en blanco y negro utilizando los equipos de su programa de televisión y en un plazo de 30 días. Entre otras cosas, Psicosis es conocida por sus abruptos giros de trama o plot twist, como se dice hoy en día. ¡Idiomas, querida! Por eso, de cara a la producción, a Hitchcock no se le ocurrió otra cosa mejor que coger y comprar todos los ejemplares de la novela a la venta en Estados Unidos. Pero, o sea, este hombre no tiene dinero para hacer la película, pero aún así se lo gasta todo en los miles y miles de libros. A ver, bueno, es que había que proteger la película y al final se puede decir que le salió bien la jugada, ¿no? Sí, a ver, en verdad sí, porque nadie al entrar al cine se esperaba nada como lo que vieron. Y aparte, Hitchcock impuso una serie de normas de cara a su proyección en cines. ¿Normas? Sí, normas. Entre otras cosas, solamente había una forma de ver la película, desde el principio, y se prohibió dejar pasar a cualquiera que se llegase tarde al cine. Madre mía, aquí en España seguro que la gente se las hubiese pasado por el forro. Bueno, pues no te creas, mira, tengo aquí este folleto de cuando Psicosis se estrenó en España, aquí en los años 60, que pone: Psicosis debe verse desde el principio y, por favor, no desvele usted el final, porque no dispongo de otro. Así que eso. Lo único es que a Franco, bueno, digamos que la película como que no le gustó demasiado y nos la censuró un poquito, bueno, lo que hacía. Tío, qué fuerte. Sí. Bueno, como os podéis imaginar, la película fue todo un boom tras su estreno y se convirtió en la más taquillera de la filmografía de Hitchcock. También hizo historia al ser la primera película norteamericana en enseñar un váter, que hasta entonces estaba muy mal visto. Pero más que por un retrete, Psicosis es recordada por todos por su mítica escena de la ducha. Y esa música que suena. Pues Hitchcock no la quería. Fueron su mujer Alma y el compositor de la banda sonora, Bernard Herrmann, quienes lucharon y finalmente le convencieron de ponerla, dando lugar a una de las escenas más icónicas del cine. En verdad, el montaje a la velocidad de la luz y desordenado de esta escena es un auténtico espanto, pero es a la vez súper ingenioso, porque consigue dar la impresión de que se ve el cuchillo clavándose sobre la carne de la chica o de que se ven planos de ella, pues bueno, como Dios la trajo al mundo. A mí, algo que me llama muchísimo la atención de esta escena es que la sangre de la ducha es sirope de chocolate. Ah, ya. Bueno, y el sonido del cuchillo clavándose sobre ella, en realidad, bueno, lo estaban clavando sobre un melón. Y después de verla, Janet Leigh, la actriz de la escena, nunca más volvió a ducharse. Ay, qué asco, ¿no? No, en plan de que solo se bañó desde entonces, pero Ah. ducharse nunca más. Menos mal, menos mal. Psicosis no es una película, Psicosis es un icono. Yo creo que no hay espectador de cualquier lugar del globo que no se haya sentido apelado. Yo creo que parte del éxito o del consenso en torno a Psicosis tiene que ver también como con la sencillez de su planteamiento y de la excelencia de los resultados de muchos sentidos. En cierto sentido también supone como cierta modernización de Hitchcock en el año 60 por adaptarse un poco más a la sociedad de ese momento y a ciertas temáticas que igual eran un poco más escabrosas en películas anteriores. Por ejemplo, el tema de esta mujer, Janet Leigh, que tiene un amante con el cual solo se puede ver a mediodía, que roba un dinero, que es una empleada, y que va a parar pues, a la casa del famoso Norman Bates, que bueno, pues es un señor con bastantes problemas, mommy issues. Es una historia muy aparentemente marcada en la América profunda, una historia de un desencuentro materno-filial que deriva en consecuencias trágicas y que, sin embargo, ha conseguido unirnos a todos. Yo creo que no hay espectador de cualquier lugar del globo que no se haya sentido apelado. Los mayores amantes del cine de Hitchcock siempre sitúan a, por ejemplo, Vértigo como la película más importante del cineasta británico. Pero es cierto que a nivel, como os digo, icónico, a nivel de imaginario colectivo, Psicosis es la absoluta reina en toda su filmografía. Y lo que va a quedar para siempre es la mítica escena de la ducha. Y es una escena que juega mucho con el fuera de campo, precisamente, y con expresar un hecho muy violento de una manera también muy violenta, pero no explícita. Para mí es un poco transponer una manera de mirar al montaje heredada de la vanguardia rusa y transponerla al Hollywood clásico. Entonces creo que también es uno de los grandes éxitos que tiene esa película, ¿no? El hecho de utilizar las herramientas del propio encuadre,
del montaje y todo lo que tiene que ver con el uso de todas las herramientas que tiene el cine para crear pues, una película muy virtuosa y muy expresiva. Al fin y al cabo creo que eso es lo que lleva a convertir a Psicosis en el máximo exponente del arte de Hitchcock. El hecho de que, como os digo, es global, todo el mundo ha visto esa película, todo el mundo se siente apelado por esa película y además es recuperada por artistas contemporáneos. Yo creo que es realmente lo que convierte a una obra de arte en una obra mítica, en una obra que va a perdurar por los tiempos de los tiempos. Y además yo me aventuro a decir, a lo mejor ya no estaré ni vivo, que va a haber más creadores que van a volver a Psicosis, a reformularla, a deconstruirla, a fabricar algo a partir de ella. Así que el icono va a seguir vivo para siempre. La popularidad de Psicosis fue tal que han llegado a estrenarse 3 secuelas y un remake, terrible por cierto. Y en 2012 se estrenó Hitchcock, una película sobre la historia de cómo se hizo Psicosis con actores como Anthony Hopkins, Helen Mirren o Scarlett Johansson. Y en 2013 una serie, Bates Motel, que contó con 5 temporadas. Y con esto hemos llegado al final del episodio. Esperamos que os haya gustado conocer un poco más sobre el que sin duda es para muchos uno de los grandes maestros del cine. Nos encantaría que nos dejaseis abajo en los comentarios qué os ha parecido más interesante. ¿O cuál es vuestra película de Hitchcock favorita? Os iremos leyendo, pero por ahora esto ha sido todo. Si os ha gustado el episodio de hoy y tenéis ganas de más, no os preocupéis porque volvemos la semana que viene. Recordad que podéis suscribiros pinchando en el botón de abajo y activad la campanita para enteraros de cuando subimos un nuevo capítulo. Mientras podéis echar un vistazo a nuestros otros vídeos o pasaros por nuestras redes, donde también os vamos compartiendo cosillas. Y si queréis hacernos felices, dejadnos un like y compartir el vídeo si os ha parecido interesante. Nos vemos la próxima semana aquí, en Todo sobre Cine.